Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes lo que sería la presentación que desarrollé sobre los cambios de la educación hacia el siglo XXI, en donde pues trato de explotar las ideas que generamos a través de las diferentes lecturas. El arranque es a partir de, bueno, ¿qué es la educación o cómo es la educación en el siglo XX? El siglo XX como tal es un heredero de una estructura rígida, totalmente tradicionalista, con un eje en el conocimiento que el docente tiene la capacidad de transmitir y basado específicamente en su estilo personal, que también está totalmente heredado de su proceso personal de formación. ¿Cómo es este siglo XX? En general, el siglo XX es momento histórico caracterizado por muchos cambios económicos, muchos cambios políticos, con un fenómeno de postindustrialización y que respecto a la educación permitió movimientos muy interesantes como en momentos clave y que en México se cristalizan en los finales de los años 20 y los finales de los años 60. El de los movimientos de los años 20, después de la época revolucionaria, cristaliza en la formulación de una educación pública y el segundo, que ya la mayoría conocemos, aunque sea por referencias más cercanas, es el que modifica los contenidos de fondo de la educación media y superior y se instaura una oferta educativa que se ha venido reformando de manera, llamemos, continua. ¿Qué nos lleva a esta parte? Bueno, nos lleva a un concepto que desarrolla, o que al menos yo me quedo con la definición de Pablo Latapí, donde nos dice que la investigación educativa es una cuestión sistemática, donde estamos buscando un rediseño, una reformulación de los valores que hacen a la educación importante, el cómo funciona la educación en sí y cómo se puede transmitir de una persona o de un grupo hacia otra. ¿Qué nos dice esta sección? Bueno, no todo cambio o no todo búsqueda de información sobre la educación es una investigación educativa. Solamente se pueden denominar de esta manera las actitudes que buscan la innovación, generar las cosas nuevas. ¿Qué es lo que busca la educación del siglo XXI? Bueno, de acuerdo a los diferentes autores, la diferencia es que primero el paradigma del rol del docente se rompe en el sentido de que ya no es la voz a escuchar, ya no es el modelo directo a seguir, sino que se convierte en un facilitador de todo lo que está en la red, de todo lo que está disponible para ser adquirido como conocimiento. Y la meta es la realización del individuo. ¿Qué significa la realización del individuo? Eso va a ser el problema a partir de ello. Donde nos dice, bueno, cambiamos el paradigma, la sociedad postindustrial pasa a la sociedad de conocimiento y nos dice que nos tenemos que adherir a los elementos de la tecnología y que todas las nuevas generaciones son nativos digitales. Sin embargo, el 25% solamente puede trabajar directamente con los datos de la red. El resto no tiene la capacidad de interpretar, seleccionar y trabajar con esos datos. De acuerdo al modelo que nos propone la TAPI, la educación no debería ser solamente para influir sobre la inteligencia, el carácter, el fortalecimiento de los sentimientos y valores y la apreciación, desarrollo y disfrute de la libertad, sino también colateralmente llevarnos a gozar de la vida y desarrollar un sentido del humor, cosa que no podemos lograr. Pero, ¿y qué hacemos con las brechas? De acuerdo a las declaraciones de la ONU, todos los países que pertenecemos a ella, pues hemos firmado por los eh, objetivos del milenio, que nos dicen que para el 2030 toda la educación debe ser calidad, inclusiva y equitativa.
el modelo presente y las vicisitudes del 2020 nos han dejado ver que las brechas son más allá de lo social y lo técnico y llevan a un conflicto que será un poco complicado de tener liberado ya para esa fecha. ¿Cómo pongo, por ejemplo, esta parte? Bueno, la accesibilidad a tecnologías tan sencillas o tan simplistas como gozar de energía eléctrica, de disfrutar de al menos una computadora en el plantel y que todos los planteles contengan internet, pues se ve limitado. Algunas escuelas, de hecho el máximo, el 86%, tienen energía eléctrica en la educación básica, 54.3 cuentan con al menos una computadora en el plantel, pero ese es un truco numérico que después platicaremos, y 37% tienen acceso a Internet, pero no para todas sus unidades ni para todas sus máquinas. ¿Qué nos dice la educación superior? Bueno, los datos que nos facilita la OCDE nos dice que solamente el 24% de los mexicanos llevan a la educación superior, que las mujeres llevan un 1% de ventaja sobre el género masculino y que económicamente se le invierte menos en general y que esa inversión se ha visto decrementada en los últimos años. ¿Qué significa esto en términos generales? Pues bueno, en este momento nuestros requerimientos del uso de tecnologías de la información y comunicación sí se mide y se mide a partir del índice de desarrollo. Este índice es multidimensional, pero básicamente trabaja sobre tres puntos. Es el acceso a las TICs, el tipo de uso que se les da, la finalidad con la que se disfrutan y finalmente qué tanto se conoce de ellos. Este índice está medido en varios años en México y tiene una escala de 0 a 10 y como podemos ver estamos en promedio justo a la mitad con diferencias muy importantes, porque mientras la Ciudad de México llega casi al 7, Chiapas difícilmente supera el 3. ¿Qué significa esto a la hora de meternos en las estadísticas? Bueno, hay una prueba desarrollada, una encuesta, perdón, desarrollada por particulares que pregunta a los maestros en México qué opinan o cuánto valoran el esfuerzo que desarrollan en el aula sus alumnos respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación. Y nos dicen que sí es muy notorio el avance que tenemos en la búsqueda de información, en el disfrute de la información, pero también es cierto que no estamos alcanzando puntos donde la información sea usada de la mejor manera y que tampoco está permitiendo este avance general lograr que nuestros alumnos tengan un desarrollo humano más notorio. ¿Por qué tomar este punto? Porque resulta que la idea, si estamos en lo cierto, del modelo del siglo XXI, busca que seamos capaces de vivir plenamente. Más allá de las incertidumbres que puede generar esta parte, es el disfrute de lo que vivimos, incluso con el temor a lo que nos estamos enfrentando. Hacen la vida. Muchas gracias por su atención. Les comparto un poco de la bibliografía consultada. Gracias.